Que hoy se dio a conocer por parte del titular de la Secretaría de Educación. Los primeros hallazgos en torno a esta revisión administrativa profunda que se ha hecho en la Secretaría de Educación. Los aviadores es lo que más llama la atención en estos momentos y prácticamente en las cuentas que hoy hacemos estamos hablando de 41 aviadores aquí en la capital duranguense en una primera etapa. Allá en La Laguna, 9 aviadores, entre otras cuestiones como la persona que tenía una cédula falsa y estaba ejerciendo desde hace 15 años. Tengo en el estudio al secretario de Educación para entrar en más detalles respecto a esta revisión administrativa de la Secretaría de Educación. Secretario, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Sujei, buenas tardes. Secretario, a ver, ya presentamos todos los números hace unos momentos aquí en este espacio informativo, en este noticiario, y yo quisiera preguntarle, ¿qué sigue respecto a las consecuencias? Porque nos han acostumbrado a los duranguenses a que todo sea mediático, las cifras, los señalamientos, obviamente nos molesta porque se trata del recurso de los ciudadanos. Y ahí hubo personas que se detectaron trabajando y no laborando. ¿Qué sigue? Usted dijo en la mañana, vamos a interponer denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué se espera al respecto? ¿Reparación del daño? ¿Cárcel? Dijiste una palabra clave, Sujei. Yo creo que esto es lo que hace diferente este proceso, consecuencias. Se tiene que haber consecuencias. No podemos seguir teniendo una Secretaría de Educación donde todo el mundo llega y a lo mejor encubiertos en el tamaño, en lo grande, en lo difícil de los procesos administrativos, pues se pueda seguir teniendo a esta gente, a estas personas que no tienen derecho a cobrar. O sea, lo más lógico es que si yo en una empresa, sea de una dependencia, sea particular, sea privada o de gobierno, pues yo voy, ejerzo un trabajo y a cambio de ese trabajo recibo una remuneración. Claro. ¿En dónde dice que puede existir un trabajo donde te paguen sin hacer nada? Pero sí pasaba en la Secretaría de Educación. Está. Cuando nos damos cuenta de todo lo que estaba pasando en la Secretaría y el lastimoso estado y el nivel de deterioro que nos dejaron del gobierno anterior y decidimos entrarle al reordenamiento, lo primero fue entrar a fondo y que hubiese consecuencias. Hoy vamos a pasar de las palabras a los hechos. Estas personas en unos días ya no van a estar en la Secretaría de Educación, no son parte de ella, son nuestra pena, son nuestra vergüenza, ellos son gentes ajenas a la Secretaría que no deben de estar ahí. Y lo escuchaba yo esta mañana porque obviamente todo esto siempre genera un revuelo al interior entre el personal de qué sigue, qué viene, pero también hay que decirlo, hay trabajadores que buscaban esto. ¿Por qué? Porque todos los días se levantan temprano a trabajar, porque cumplen con sus horarios y digo, ni hablar de quienes han luchado porque se les vaya aumentando el sueldo y que es muy bajito su sueldo y dice, oiga, pues nosotros aquí venimos a trabajar y luego nos pagan poco, y enterarnos que hay personas que están cobrando y no están trabajando. Y aquí quisiera preguntarle, digo, varía, usted lo dijo esta mañana, pero que nos diera una idea más o menos cuánto cobraban los aviadores, o sea, alguien que ustedes detectaron ahí en la nómina. Son muchos, ya vimos, de entrada ahorita hay más allá de 40, pero es nada más el inicio. Esta revisión solo son de 547 de los 1,400. Sí, pero ¿cuánto cobraba cada persona en promedio? La plaza promedio es de 160,000 pesos al año. Eso es lo que gana un trabajador promedio en la Secretaría. Unos más, otros menos, dependiendo de su categoría. De entrada, 40 plazas de 160,000 pesos al año, hablamos ahí ya de varios millones de pesos. O sea, anualmente 160,000 a los aviadores, ¿eso se destinaba? Así es, eso es lo que estaban cobrando desde Estados Unidos, o sea, qué a gusto poder irle a picar a la maquinita hoy de los bancos y que te pueda llegar un salario al que no tienes derecho, ¿verdad? ¿Quién los metió, secretario? A ver, usted conoce las entrañas de la Secretaría de Educación. ¿Cómo metes a un aviador? Es los grandes vicios, esto tiene que dar en derivar en una investigación más fuerte. Tiene que haber una red de corrupción ahí adentro, porque no creo que una persona haga esto solo. Es que puede haber varias situaciones. Puede haber desde algo que sea organizado, es decir, una mafia, una banda, varios participando, porque, por ejemplo, de los 31 personas que no se presentaron a cobrar, yo tengo la sospecha de que alguien los pudo haber dado de alta con otros papeles. Okay. No que la misma persona sea aviadora en sí, sino que alguien
desde las entrañas de la Secretaría con acceso a la nómina o a gasto educativo, los dio de alta. Y cobraba a través de eso. Y alguien cobraba. Entonces, esto da para que la Fiscalía realice una investigación profunda. A ver, son los 31 que no se presentaron cuando se hace el cambio de vía electrónica a cheque, porque esa era una manera en la que ustedes iban a detectar. Así es, al quitarles el pago electrónico, ya no pudieron ir al cajero y los obligaste a que se presentaran a la Secretaría a cobrar en físico su cheque. 2 en Estados Unidos que todavía marcaron y dijeron, pues si quieren vamos a checar y luego me regreso otra vez a Estados Unidos. Así es. El caso de un trabajador, bueno, un aviador sin turno. Él dice que no trabajaba porque no tenía turno. Dice, pues a mí no me dan mi turno. Dije, mira, qué padre, ¿no? Hubo una persona, una señora que, híjole, ¿cómo no? O sea, te da entre coraje y risa al mismo tiempo, ¿no? Que dice que trabajaba en la Secretaría de Educación y ni siquiera conocía dónde estaba el aula Juana Villalobos, que es donde tuvimos la rueda de prensa hoy. Esta mañana. ¿Ah, sí? Pero dice que trabajaba ahí. Pero dice que trabajaba ahí. Entonces nos fuimos dando cuenta, hubo 7 personas que aunque se presentaron a cobrar, no dieron datos de su permanencia. O sea, nada de lo que nos dijeron nos convenció. O sea, no justificaron. No justificaron. Entonces se puede catalogar también como aviadores. Entonces estamos hablando de 41 en una primera etapa. En Durango. Luego nos vamos a La Laguna y allá el fenómeno fue diferente. Allá encontramos aviadores, encontramos sustracción, robo de cheques de la recaudación de rentas. Ahí sí, muy probablemente en contubernio con la autoridad educativa, y encontramos también la posibilidad de una red de venta de plazas. Eso, a ver, de los cheques, ¿de qué era? ¿De qué conceptos? Es que salen de la tesorería de aquí diferentes cheques para los docentes de allá. Recaudación de rentas los recibe. Entonces, me imagino, es lo que está en investigación, que la Secretaría de Educación regresaba algunos cheques de pagos que eran, salió un cheque de más, que eran improcedentes. Y en lugar de regresarlos a la tesorería, alguien los tomaba y los cobraba. ¿Más o menos de cuántos eran los montos, secretario? Esa parte sí no la estamos guardando porque es una investigación que está estos días en boga y que parece ser que son bastantes cheques. La venta de plazas, hablaba usted también que se dio allá, 160,000 la venta de plazas. 160,000 en promedio, hay pagos hasta 200,000 pesos por una plaza. Ahí ya hay una orden de aprehensión, ya se está buscando a una persona y ahí ya hay una serie de gentes que participaron en esto y que a través de la investigación pues pudimos llegar a ello. ¿A qué le apuesta Guillermo Adame con todo eso que está haciendo al interior de la Secretaría de Educación? Porque, a ver, secretario, cuando hay aspiraciones, cuando se busca otro objetivo, moverle así como se le ha movido a la Secretaría de Educación, imposible, porque se tocan intereses, se meten incluso en broncas con los sindicatos. ¿A qué le apuesta Guillermo Adame con todo esto? Es un asunto ordenado por el gobierno de Esteban Villegas, con toda la fuerza del Estado, porque no nos quedaba de otra, Sujei. O limpiamos la Secretaría o esta no tendría viabilidad económica. O sea, ya era en demasía todo lo que se venía fraguando y la gota que derramó el vaso pues fue la actuación del pasado gobierno. Entonces, se tiene que llegar a fondo, se tiene que limpiar totalmente. ¿Va por las redes de corrupción al interior? Sí, claro, por supuesto. Lo que vayamos encontrando vamos a irlo sacando. Y tú has visto algo diferente, Sujei. De cara a los medios de comunicación y de cara a la comunidad, se ha ido informando hallazgo tras hallazgo de lo que se ha ido encontrando. ¿Qué quiere, secretario? A ver, ese dinero que lo regresen. Se busca en algunos casos que resarzan el daño, porque finalmente es dinero de todos. Fue la segunda frase que me gustó en tu reportaje. Es dinero de todos, es dinero de la comunidad. Entonces, sí, porque no es de ustedes, o sea, es de los ciudadanos. Es de los ciudadanos, que regresen el dinero, los casos que así tenga que ser procedente, que se dé de baja a las personas que no son parte del sistema educativo estatal y que además avergüenzan al sistema educativo estatal, y que se limpie de una vez por todas la imagen de la Secretaría. Y que haya consecuencias contra quienes los metieron, ¿no? Por supuesto. ¿Quién permitió eso? Quien tenga que enfrentar, que lo enfrente, pero como nos lo pidió Esteban Villegas, con pruebas, con datos, con información. ¿Ya presentó las denuncias? No, no las hemos presentado. Hoy prácticamente dimos a conocer los hallazgos. Se tiene que hacer un trabajo minucioso, Sujei. Hay algunas que sí ya van en automático.
estas 31 personas que en 2 quincenas no se han presentado a trabajar, dime qué persona tiene la capacidad de vivir casi un mes sin ir a ¿Quién en cobrar. su sano juicio no va por su sueldo? Así es. Hay quienes están esperando, y ya es de a 13, ya no surge que Sí, sea de a sí, 15 sí. para el pago. No, evidentemente ahí está la irregularidad. De la investigación que ustedes han hecho internamente, ¿cuántos años tenían en promedio los aviadores cobrando? Hay de todo. Hay personas del sexenio pasado, pues para decirle más claro, pero sí nos llaman la atención cosas. Se tiene la sospecha y se está en investigación ya de una persona que falleció en Gómez Palacio y por algún error se le siguió pagando, depositando, y alguien por años, por muchos años, estuvieron cobrando esos salarios. ¿Cuánto tenía fallecida la persona? No, hablamos de muchos años. ¿De muchos años? ¿Y seguía cobrando? Y seguía cobrando, no él, obviamente. ¿Y detectaron caso de personas que independientemente del sexenio pasado tenían más años cobrando? Sí, hay personas, estamos en eso. Realmente la investigación apenas empieza, Todavía hay 189 personas que se va a hacer una segunda revisión. Ok. Entonces sí hay tema. No es que se busque algo más, Ujei. Yo lo dije y lo vuelvo a decir de cara a la comunidad. Yo no estoy buscando un espacio. No vine a la Secretaría para aprovechar esto y saltar hacia un puesto político. Ni siquiera he sido regidor en toda mi vida como funcionario público. Vamos a estar muy, muy, muy concentrados totalmente en la Secretaría en sus aspectos administrativos, pero también en recuperar la calidad académica que merecen los estudiantes en Durango. Usted dijo que iban por etapas. Esta es una primera. ¿La segunda entrega cuándo va a ser de la revisión? Esperamos, yo creo que al regreso del periodo vacacional. Okay. Ahorita suspendimos otra vez el pago electrónico para el otro bloque de trabajadores. Okay. Y luego pues nos agarra el periodo vacacional, desgraciadamente. O sea, prácticamente se les va a ir el año en esto. Sí, pero además no es la única investigación que vamos a hacer. A ver, Sujei, hemos detectado personas que tienen incapacidades totales y permanentes y tienen un empleo por la tarde. Entonces, que alguien nos explique si están enfermos o no están enfermos. ¿Y cuántas personas están con incapacidad así total y que sí tienen otro trabajo? Es una investigación que vamos a iniciar también. O sea, hay mucho que ir viendo. Lo que sí te digo es que hay una voluntad férrea del gobierno de Esteban Villegas por limpiar la corrupción en la Secretaría de Educación. Muy bien. Secretario, pues vamos a estar al pendiente, obviamente, de los datos duros que van a estar ustedes arrojando desde la Secretaría de Educación, pero también, como lo dijo usted, de las consecuencias al respecto, porque cuando no hay consecuencias, se acostumbran aquellos que gozan de este tipo de irregularidades o que las aprovechan, porque dicen, bueno, pues sí, ya nos exhibieron, pero pues no pasa nada. Y cuando no pasa nada, usted sabe que la historia se repite. Sí. Ojalá y se fije un precedente y que esto quede más allá de los datos duros, que ya de por sí yo sé que seguramente muchos trabajadores de la Secretaría de Educación pues tienen indignación, porque hay gente que todos los días está trabajando en un aula, en una oficina, y pues no se vale que otros estaban cobrando muy bien y no se presentan a trabajar. Y miles de maestros, Ujei, que se levantan temprano y con todo el cariño van y hacen su trabajo, y todo ello, estas cosas no les gustan. Al interior de la Secretaría de Educación hay muchos trabajadores contentos por esto que se está haciendo. Muy bien, secretario, pues le agradezco mucho, me haya aceptado la invitación y estamos al habla, si me lo permite. Sí, las veces que sea necesario, Sujei, muchas gracias. Escuchó usted a Guillermo Adame, secretario de Educación, abundar más en este tema de los aviadores detectados en una primera etapa aquí en la capital duranguense y en la comarca lagunera. Vamos por lo pronto al obituario de este día.